Mi familia dijo que fracasé. En la ceremonia de ascenso de mi hermana, ella se rió y dijo, oh, ella estuvo en el ejército. Un poco. Me mantuve en silencio. Hasta que su oficial al mando se volteó, y llevó la mano a la sien en un saludo, general. Un honor, señora. La sala se congeló. Hola, soy Cassidy. En la promoción de mi hermana, ella se burló, ella estuvo en el ejército, un poco. La sala se rió, hasta que el oficial detrás de ella se volteó, me miró a los ojos, y me hizo un saludo. General, dijo él. Es un honor, señora. La risa cesó. Mi familia se quedó en silencio, e incluso mi padre no pudo levantar la vista. Así que, dime, ¿qué harías si tu propia sangre intentara enterrar tu legado solo para brillar en tu sombra? Antes de sumergirnos, ¿a qué hora estás escuchando, y desde dónde? Deja un comentario. Los leo todos. El sobre apareció un jueves lluvioso, atascado entre folletos de supermercado y una factura de servicios públicos vencida. Papel de crema pesado, mi nombre legal completo mecanografiado en letras de molde perfectas, Cassidy Mae Reynolds. Y debajo, una sola línea grabada en oro, Teniente Coronel Brooke Reynolds. Ceremonia de ascenso. 3 años de silencio rotos por una carta impresa que ni siquiera se molestó en una nota manuscrita. Me quedé junto al buzón el tiempo suficiente para que el perro del vecino ladrara 2 veces. Mi primer instinto fue romper la cosa por la mitad y dársela a la canaleta. En cambio, deslicé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta y entré, los zapatos chirriando en el azulejo. La casa olía a café frío. Qué curioso, después de todo lo que había sobrevivido en el extranjero, fue un trozo de papel lo que me hizo temblar las manos. Dejé la invitación en la mesa de la cocina, junto a una cartera de cuero marrón raspada. La cartera aún mostraba el tenue contorno de una estrella plateada, una vez sujeta a su cubierta. Un metal que mis padres afirmaron haber extraviado durante las reformas. Nunca discutí. No puedes reclamar lo que alguien se niega a ver. Pero esa huella vacía me recordaba que no había imaginado mi servicio, sin importar cuántas veces Brooke se riera de que yo me había rendido. Preparé café fresco, me senté y leí la invitación de nuevo. Ningún saludo personal, solo detalles de la ceremonia y una línea de RSVP con un plazo en negrita. ¿Desaire intencional o descuido administrativo? Difícil de saber con mi familia, el borrador se había convertido en su segundo idioma. Podría haberlo ignorado. Casi lo hago. Entonces, una frase de mi difunta mentora apareció, como su voz siempre lo hacía cuando dudaba entre esconderme y aparecer. El coraje no es volumen, es presencia. Decidí asistir. No para defenderme, no para confrontar a nadie, sino para estar presente. A veces, ocupar espacio es la refutación más sonora. Reservé un modesto motel de carretera, 2 horas al sur de DC. De esos con tarjetas de llave desconchadas y café que sabe a esperanzas quemadas. Empacar fue sencillo, pantalones civiles, un blazer azul marino, y la cartera. Sin uniforme, sin insignias. Cerré la casa con llave, tiré mi bolsa de noche en el asiento trasero, y dirigí el coche hacia el norte. El viaje fue lo suficientemente largo como para que los fantasmas se subieran a dar un paseo. Recordé el día que me alisté, 30 minutos después de graduarme de la universidad. Brooke había dado una fiesta esa noche. Brindó por sí misma como futura columna vertebral del ejército, mientras papá sentía orgullosamente. Mamá me apartó, susurrando, déjale que tenga esto. Encontrarás otro camino. Encontré uno, pero no el camino que ellos se imaginaban. El tráfico se ralentizó cerca de Huántico. Observé a un oficial en entrenamiento correr junto a la valla, su cadencia resonando contra las nubes grises. Sentí una vieja picazón de seguirle el paso, pero mantuve el pie firme en el freno. A última hora de la tarde, llegué a la capital belga. El letrero del hotel parpadeaba vacancy en neons defectuosos. Hice el check-in, planché mi blazer, y traté de no pensar demasiado. No tenía sentido ensayar confrontaciones imaginarias. A la mañana siguiente, llegué temprano al salón de baile del hotel. El personal bullicía, pegando pancartas de última hora. Un voluntario miró la lista de invitados y me entregó una tarjeta de plástico con mi nombre. En lugar de Cassidy Reynolds,
ponía Brooke. Me tragué una sonrisa amarga. Primer strike. Encontré un asiento vacío cerca del fondo. Pasaron 10 minutos antes de que entraran mis padres. La chaqueta de vestir de papá se tensaba en los hombros. Escaneó la sala pero me pasó por alto. Mamá me vio, se acercó con una sonrisa forzada. Mantén un perfil bajo, susurró. Brooke se merece el día de hoy. Perfil bajo, un sinónimo educado de invisible. Asentí, porque discutir solo probaría su punto. Brooke hizo su entrada en uniforme de gala azul completo, las cintas brillando bajo las luces del escenario. Cruzó miradas conmigo, sonrió con desdén, y se volteó hacia su séquito. No habíamos hablado desde la reunión, desde que anunció a 50 parientes que no había aguantado el entrenamiento básico y había abandonado. Qué gracioso como una mentira se convierte en escritura familiar cuando se repite con suficiente champán. Cuando comenzó la ceremonia, las conversaciones cesaron. El oficial al mando ofreció una introducción pulida. Las cámaras rodaron. Brooke se acercó al podio, con una postura impecable. Escaneó a la audiencia, se detuvo en mí, y dejó escapar una pequeña risa que se oyó por el micrófono. Oh, esa es mi hermana al fondo, dijo, estuvo en el ejército, un poco. Un murmullo de risas educadas siguió. Sentí que los ojos viajaban hacia mí, luego se alejaban, como si el contacto pudiera contaminarlos. No me inmuté. En cambio, apoyé una mano en la cartera que tenía en mi regazo. El operador de cámara que filmaba desde la derecha del escenario inclinó la cabeza, estudiándome. Su lente bajó una pulgada. Señora, murmuró, el reconocimiento amaneciendo. ¿Es usted? Levanté un dedo, una promesa silenciosa, o quizás una advertencia. Todavía no. No vine a interrumpir su momento. Vine a reclamar el mío. El destino mostró su mano en el momento en que la banda atacó la primera nota de The Army Goes Rolling Alone. Me acomodé en la última fila, con el blazer abotonado, las manos cruzadas sobre la cartera de cuero apoyada en mis rodillas. Delante, Brooke brillaba como una moneda pulida, los hombros cuadrados, la sonrisa ensayada. Papá se sentó cerca del pasillo, la espalda rígida de orgullo. Mamá se secó los rabillos de los ojos, aunque aún no había ocurrido nada triste. Para ellos, yo era una silueta distante, deliberadamente desenfocada. Un coronel se acercó al micrófono para recitar el historial de Brooke, ascensos rápidos, condecoraciones de comando conjunto, 1 o 2 becas que sabía que había ganado más con encanto que con sudor. Los aplausos llegaron a tiempo. Papá ofreció el asentimiento rígido que reservaba para los momentos que creía que le daban la razón. Luego el maestro de ceremonias se aclaró la garganta. Damas y caballeros, es un honor para mí presentar al mayor general Arthur Sterling, general al mando de Fort Belvoir, quien entregará el certificado de ascenso de hoy. Las puertas a un lado del escenario se abrieron. El general Sterling entró con paso firme, las cintas brillantes contra el azul medianoche. Brooke se volteó, con la sonrisa fija. Levantó la barbilla, esperando el apretón de manos que coronaría la tarde. Pero la mirada del general nunca llegó a ella. A mitad de camino, se detuvo, los ojos entrecerrándose hacia el fondo de la sala. Sentí el peso de su mirada posarse directamente sobre mí. Por un instante, consideré encogerme, pero la cartera se calentó bajo mis palmas, recordándome por qué estaba allí. Sterling giró saliéndose del camino central alfombrado, cortando entre filas de oficiales. Murmullos se elevaron como estática. Pasó junto a capitanes, mayores, coroneles de águila completa, hombres y mujeres que superaban en rango a la Brooke que estaban allí para celebrar, y se detuvo a 1 metro de mi asiento. Se cuadró rígidamente. Su mano derecha se elevó a su frente en un saludo inconfundible, el golpe de su palma contra la visera resonando en las paredes del salón. General Reynolds, dijo, con una voz lo suficientemente firme como para robarle la sala, es un honor, señora. Un vaso se resbaló de la mano de alguien y se hizo añicos. Los murmullos se convirtieron en un bajo suspiro colectivo. La boca de Brooke quedó abierta. El color se drenó de las mejillas de mamá. La mandíbula de papá se apretó como si hubiera mordido algo podrido. Me levanté, porque permanecer sentada se sentía irrespetuoso hacia él, hacia mí misma,
hacia cada alma que había seguido mis órdenes en lugares que nunca aparecen en los folletos turísticos. Le devolví el saludo, nítido y seguro, el movimiento aún viviendo en la memoria muscular. Agradezco la cortesía, general, respondí, manteniendo mi voz uniforme. Estoy aquí hoy como invitada. Por favor, continúe con su ceremonia. Él asintió una vez, un destello de una sonrisa respetuosa en sus ojos, luego se volteó hacia el escenario. La audiencia lo siguió como un foco de luz, luego se volteó hacia mí. La hermana invisible tenía forma, rango, historia, hechos demasiado ruidosos para ignorar. Ahora los susurros se extendieron. Dijo general. Esa es la hermana de Brooke. Pensé que se había ido del básico después de un mes. Brooke recuperó la compostura suficiente para acercarse al micrófono. El temblor en su voz la traicionó mientras intentaba retomar el guión. Gracias, general Sterling, por honrar a nuestra familia con su presencia. Como todos saben, hoy se trata de trabajo en equipo y perseverancia. Pero nadie escuchó el resto. La atención se aferró a la última fila, donde me volví a sentar en la silla y cerré la cartera. No sentí ni triunfo ni rencor, solo una justa calma que se extendió sobre mis hombros. Años de silencio se cosieron en un hecho único e innegable, existía, y la sala finalmente lo vio. Mamá me lanzó una mirada que mezclaba confusión y orgullo herido a partes iguales. La mirada de papá era más fría, como si la pura desaprobación pudiera degradarme en ese mismo instante. Las manos de Brooke revolotearon sobre los papeles del podio, buscando la línea que le devolvería el control. No había ninguna. Permanecí en silencio, sin encontrar la mirada de nadie por mucho tiempo. No estaba allí para regodearme ni para explicarme. La verdad había hecho su trabajo en un solo saludo. No era venganza, era revelación, y no estaban preparados para ello. No me detuve. El aplauso de la ceremonia aún resonaba débilmente detrás de mí, pero mantuve la vista en el letrero de salida, pasando por el pasillo del personal. No me interesaba ver quién se atrevería a mirarme a los ojos después de ese momento. No había venido por aprobación, había venido a presenciar algo personal, y a irme tranquilamente, a mi manera. Pero justo cuando llegaba a la curva cerca del armario de mantenimiento, oí unos tacones clac-clac con fuerza contra el linóleo, rápidos, decididos. Conocía ese sonido. Brooke siempre caminaba como si estuviera declarando la guerra. Cassidy, espetó detrás de mí, su voz aún no lo suficientemente alta para que nadie más la oyera, pero justo lo suficientemente aguda como para picar. Me detuve, no por respeto, no por miedo, sino por fatiga. Me volví lentamente, las luces del techo proyectando un brillo opaco sobre las paredes blanqueadas que nos rodeaban. Estábamos solas. Adecuado. Sus mejillas aún estaban enrojecidas, su respiración superficial, como si hubiera sprintado a través de su propia promoción para perseguirme. ¿Qué fue eso?, siseó, parándose lo suficientemente cerca como para acorralarme, pero lo suficientemente lejos como para no romper la ilusión de control. ¿Por qué nunca se lo dijiste a nadie? ¿Por qué eres general? La miré parpadeando, manteniendo mi voz tranquila. Porque no necesitaba demostrar nada. No a ti. Su risa fue pequeña y mezquina. Oh, claro. Sigues jugando a la oveja herida, ¿eh? Siempre tan noble, siempre la víctima. Se acercó, el agudo olor de su perfume de grandes almacenes invadiendo mi espacio. ¿Me humillaste? Ese era mi momento. ¿Lo robaste? Como siempre haces. La pequeña y tranquila Cassidy, acechando en las sombras, esperando el momento justo para arruinarlo todo. No me inmuté. Si tu momento es tan frágil que un solo saludo lo rompe, tal vez no era tuyo para empezar. Su mandíbula se tensó. Dios, suenas tan engreída. Tenías que hacer que hoy tratara sobre ti. No puedes soportar no ser vista. Iba a responder, pero una tercera voz intervino, baja, inconfundible, y más fría que las nuestras combinadas. Tiene razón. Dijo papá. Ambas nos volteamos para verlo parado al final del pasillo, con los brazos cruzados, el rostro ilegible. Parecía más viejo con esa luz, más cansado, pero su voz tenía el mismo filo de siempre cuando quería zanjar algo. Montaste una escena, Cassidy dijo. Este era el día de Brooke. Y tú,
Bueno, siempre has tenido una forma de acaparar la atención. No me moví. Eso no lo planeé. Ni siquiera quería hacerlo. Dio un paso adelante, desestimando mis palabras con un gesto de la mano. Por eso tu madre lloró el día que te alistaste. Nunca te importó lo que tus decisiones le hacían a esta familia. Lo miré por un largo rato. Ella no lloró porque me alisté. Lloró cuando descubrió que Brooke no fue seleccionada la primera vez. La cabeza de Brooke se echó hacia atrás como si la hubiera abofeteado. Estás mintiendo, susurró. No, yo estaba allí cuando llegó la carta, dije en voz baja. Se metió en su habitación y cerró la puerta. La oí llorar a través de ella. No habló con nadie durante 2 días. Cuando recibí mis órdenes, ni siquiera fue a la estación de autobuses. La boca de papá se abrió, pero no salieron palabras. Brooke, sin embargo, encontró las suyas, rápidas y afiladas. Estás retorciendo todo. Siempre lo haces. Reescribes la historia para hacértela noble a ti y a nosotros los villanos. Bueno, adivina qué, Cassidy, nadie se lo creyó entonces, y no se lo creen ahora. No respondí. No tenía sentido. Porque en ese momento, el viejo guión se estaba desempolvando y reproduciendo de nuevo. Decir cualquier verdad de mi parte era de repente autocompasión, búsqueda de atención, manipulación. No importaba cuán quieta estuviera, o cuán firme mi voz, siempre era demasiado. Pero nunca supieron lo que realmente me costó. Me permití recordar algo que no había permitido que saliera a la superficie en años. El entrenamiento básico, semana 6. Estábamos a mitad de un simulacro de respuesta a desastres cuando el techo del túnel de obstáculos se derrumbó. Yo era la última de la fila. El tobillo de mi jefa de escuadrón estaba atrapado. Otra chica estaba inconsciente. Volví gateando, las saqué a ambas. Recuerdo a los médicos gritándome que me quedara quieta, pero seguí hablando, seguí intentando mantener a la chica despierta. Lo siguiente que supe, estaba despertando en una cama de hospital, con las costillas rotas, la rodilla desgarrada. Me quedé 2 semanas en la base, recuperándome. Sin visitas. Había escrito cartas, 5 creo. Una a mamá, una a papá, 2 a Brooke, una a la abuela. Ninguna fue respondida. Más tarde, me enteré de que le dijeron a la familia extendida que había abandonado el entrenamiento. La versión que le dieron a nuestros amigos de la iglesia fue que era demasiado débil para manejarlo. Lo escuché una vez que volví a casa para las fiestas, años después. Resulta que estaban avergonzados, no por lo que me había pasado, sino por haber tenido éxito en un espacio que siempre habían reservado para Brooke. Aprendí entonces que el silencio puede ser un arma, y cuando una familia elige no nombrar tu nombre, pueden borrarte de maneras que ningún forastero podría. Parpadeé, volviendo al presente. Papá y Brooke seguían de pie frente a mí, todavía esperando que me explicara, que me disculpara, que justificara mi existencia. No lo hice. En cambio, enderecé mis hombros. Sabes, dije, lo más triste no es que no me apoyarais. Es que enterrasteis lo que hice como si fuera vergonzoso, solo porque no fue ella. La voz de Brooke se quebró. Deja de fingir que eres una especie de héroe. No estoy fingiendo, dije. Simplemente nunca necesité vuestro permiso para serlo. Y con eso, pasé junto a ellos, firme, medida, justo como una vez había caminado hacia la pista después de un despliegue, insegura de si alguien estaría esperando. Esta vez, no miré hacia atrás. No miré hacia atrás, pero eso no significaba que el pasado hubiera terminado conmigo. Esa noche, después de que se hubieran ido los últimos invitados y el único ruido que quedaba en la casa fuera el zumbido constante del refrigerador, me senté sola en la cocina con una taza desconchada de té tibio. Mi uniforme de gala todavía colgaba en el armario del pasillo. No había tenido la energía para guardarlo, y sinceramente, ya no estaba segura de qué hacer con él. Miré la pintura descolorida en la pared frente a mí, trazando líneas invisibles con los ojos, tratando de bloquear la voz de Brooke que aún resonaba en mi cráneo. Entonces sonó el teléfono. Al principio, lo dejé vibrar. A mitad del segundo timbrazo, la mayoría de las llamadas nocturnas no eran buenas noticias, pero algo en mí, la costumbre, el instinto, lo cogió de todos modos. Hola.
Hubo una breve pausa, luego una voz, nerviosa, cautelosa, preguntó, ¿señora? ¿General Cassidy? Mi espalda se enderezó. No me habían llamado así en años. Sí, dije lentamente, cautelosa. ¿Quién habla? Soy el teniente Noah Campbell. Serví bajo su mando en el batallón Hecho, 2009, en zona de combate. Mi respiración se entrecortó. Noah Campbell. Lo recordaba. Apenas 20 años entonces, recién salido de West Point. Siempre demasiado educado para el combate, pero valiente cuando importaba. Solía llevar una Biblia desgastada en el bolsillo del pecho y nunca maldecía, incluso después de que una explosión de mortero casi le arrancara el pie. Vi la transmisión en vivo, continuó rápidamente. De la ceremonia. Usted estaba justo ahí, primera fila. Y nadie siquiera mencionó su nombre. Pensé que estaba viendo cosas. Me levanté sin darme cuenta, mi mano apretando el teléfono. ¿Cómo consiguió mi número? He estado en operaciones de enlace del Pentágono durante unos meses. Algunos permisos, algo de memoria. Y no fue fácil. Espero que esté bien. Me volví a sentar lentamente. La silla crujió bajo mi peso. No me esperaba esto. Se rió nerviosamente. Yo tampoco, sinceramente, señora. Cuando desapareció del radar después de 2015, la mayoría de nosotros pensó, bueno, que no lo había conseguido. Lo conseguí, dije simplemente. Ahora lo sé. Pero en aquel entonces, los rumores se extendieron. Algunos dijeron que estaba herida, otros que se había ido después de aquella última operación extraoficial. Pero nadie lo sabía a ciencia cierta, y no estaba listada en ningún lugar público. Ni siquiera en los registros de jubilación. No respondí de inmediato. Había pasado años ensayando explicaciones, solo para acabar quedándome en silencio. Me reasignaron, dije finalmente. Clasificado. Y cuando eso terminó, no tenía mucho a qué volver a casa. Él dejó que eso se asentara por un momento. Entiendo. Pero la gente todavía la recuerda. Hablan de usted en los informes de entrenamiento, en los seminarios de liderazgo. Su nombre surgió el mes pasado en un panel sobre integridad táctica bajo fuego. Mi pecho se apretó, a partes iguales sorpresa e incredulidad. La voz de Noah se suavizó. Deberían haberla reconocido en esa ceremonia. No fue por eso que fui, respondí. Ni siquiera planeé ir. Simplemente terminé allí. Hubo silencio en la línea, no pesado, solo respetuoso. Entonces lo preguntó. Señora, ¿por qué nunca se lo dijo a su familia? Exhalé lentamente, presionando el pulgar contra la esquina de la mesa. Había una muesca allí, tallada hace años cuando se me cayó una taza pesada. Qué curioso lo que perdura. Mi madre me dijo una vez, dije en voz baja, que Brooke necesitaba el foco de atención más que yo. Que si la quería, debía retirarme tranquilamente. Así que lo hice. Y cada vez que intentaba volver a casa después de eso, sentía que estaba invadiendo algo que ya no tenía espacio para mí. Él no me interrumpió. Pensé que quizás si volvía con suficiente éxito, cambiarían la forma en que me veían. Pero cuanto más ganaba, más lo resentían. Nunca lo dijeron abiertamente, pero ya sabe cómo es. Algunos silencios son más ruidosos que las palabras. La voz de Noah llegó suavemente. Pero la vimos sangrar, señora. Lo sé, dije, mi voz quebrándose un poco. Todos me visteis luchar, me visteis liderar. Ellos solo me vieron caer. Y me llamaron egoísta por no mantenerme pequeña. Otra pausa. Luego dijo, no quiero extralimitarme, pero la gente escucharía si contara su historia. Tiene valor real, especialmente para las mujeres que ascienden en las filas. Sonreí, aunque él no pudiera verlo. Siempre creíste en el poder del buen momento, teniente. Lo digo en serio, dijo sinceramente. Podría limpiar su nombre, recuperar su historial público. Puedo ayudar. Tenemos canales. Déjeme pensarlo, dije. Es mucho. Por supuesto. Intercambiamos algunas palabras más, algunas ligeras, otras más pesadas.
Me dio su línea directa, prometió discreción, me dijo que me cuidara. Y entonces, después de colgar, me senté allí por un largo rato, dejando que regresara el silencio. Aún no sabía si quería reabrir esas puertas, pero algo en esa llamada abrió la cerradura que había sellado hacía mucho tiempo. Lo que Noah no sabía era que Brooke ya había comenzado su propia campaña silenciosa para enterrarme de nuevo, esta vez en papel. El amanecer se filtró en mi cocina antes de que lograra dormir una noche completa. Me quedé dormida en el sillón alrededor de las 2, con el teléfono aún apretado en la mano, la mente reproduciendo la sincera oferta de Noah como un disco rayado. A las 7:30, la luz del sol cortaba la encimera y el olor a café recalentado no mejoraba mi humor. La notificación sonó a las 7:42 de la mañana en punto. Asunto: aclaración sobre identificación errónea en evento. El encabezado llevaba el escudo del lugar, pulcro y oficial. Mi estómago se apretó antes incluso de abrir el mensaje. Pedimos disculpas por cualquier confusión durante la ceremonia de ayer, comenzaba. Tan educado que podrías enmarcarlo. Aunque una invitada fue erróneamente dirigida con un título militar, hemos confirmado desde entonces que no tiene estatus activo o reconocido con ninguna rama. Lo leí 2 veces, cada palabra raspando como grava. Luego me desplacé hacia abajo. Y los reenviados. El nombre de Brooke en cada línea, sus declaraciones resaltadas en amarillo, como si el oficial de relaciones públicas quisiera asegurarse de que no me perdiera un solo insulto. Ha estado mentalmente inestable durante años. Sospechamos que está haciéndose pasar por una oficial retirada para llamar la atención. Por la dignidad del servicio, por favor, emita una corrección. Dejé el teléfono boca abajo, inhalé por la nariz, y conté hasta 5. No para calmarme, la calma estaba fuera de mi alcance. Sino para evitar aplastar el dispositivo en mi mano. La casa se sentía más pequeña, las paredes apretando. Me levanté, crucé hacia el armario del pasillo, y saqué un sobre de plástico viejo, quebradizo por los bordes. Dentro había documentos que rara vez miraba, mi certificado de autorización final, citaciones postacción, una condecoración no publicada firmada por un 3 estrellas que ya se había retirado. Prueba en papel, enterrada en el momento en que accedí a la reasignación clasificada. Los extendí sobre la mesa de la cocina como una exposición privada. Nombres, fechas, coordenadas, tinta que no podía ser borrada por el correo electrónico de una hermana celosa. Aún así, Brooke lo estaba intentando. Necesitaba una voz de la razón, alguien fuera del radio de explosión de mi familia. Mi pulgar flotó sobre un contacto al que no había llamado en 6 años. El coronel Grant Lee contestó al cuarto timbrazo, con la respiración pesada como si hubiera corrido hasta el teléfono. Bueno, vaya. La general Reynolds, una mañana de día laborable. ¿Todo bien? Depende de tu definición, dije. ¿Estás sentado? Se rió entre dientes. Soy viejo, pero no tanto. ¿Qué pasa? Resumí la ceremonia, el saludo, y el correo electrónico difamatorio en menos de 2 minutos. Él no interrumpió, aunque oí algún que otro crujido, quizás el paseando por el estudio que recordaba con cariño, paredes forradas con mapas de campaña y fotos de unidades desactivadas hace mucho tiempo. Cuando terminé, Grant silbó suavemente. Tu hermana está jugando un juego peligroso. Ya ha contactado con 2 bases de datos de veteranos, solicitando enmiendas en los registros. Recibí una notificación anoche de un colega que pensó que la solicitud olía mal. Pensé que debería advertirte. Así que me está borrando. Mi voz sonaba distante, incluso para mis propios oídos. Está intentando convertirte en un fantasma en papel, confirmó. Las familias políticas lo hacen más de lo que creerías. Mantiene las líneas de herencia ordenadas, preserva reputaciones. Un negocio feo. Miré la citación que llevaba la propia firma de Grant. No pedí dinero. Nunca pedí su alabanza. Simplemente estuve en una sala. Lo sé, dijo suavemente. Escucha, hay un grupo con el que he trabajado antes, gente de defensa de los veteranos que expone asesinatos silenciosos de carácter. Sin dramas, estrictamente verificación según el manual. Si decides luchar, ellos te guiarán. Consideré la carpeta sobre la mesa. El café se había enfriado de nuevo. Envíame su información, murmuré.
¿Estás segura? No pienso empezar una guerra, pero tampoco voy a dejar que ella reescriba la historia. Bien, dijo, alivio en la única sílaba. Revisa tu correo electrónico en 1 hora. ¿Y Cassidy? Sí. Digas lo que digan, la gente que importaba allí fuera, te recuerda. La llamada terminó. Me senté mirando la pantalla brillante, medio esperando otra disculpa del lugar o quizás una retractación. En cambio, apareció un nuevo correo electrónico. La declaración formal de Brooke a la red de antiguos alumnos del ejército. Larga, indignada, goteando superioridad. Me llamó peligrosamente delirante, afirmó que había falsificado documentos para engañar a oficiales superiores, dijo que mi presencia representaba un riesgo para la integridad del evento. Mis dedos flotaron sobre el panel táctil. Algo dentro de mí, algo paciente y estratégico, hizo clic y se despertó. No había planeado defenderme. Pero entonces vi lo que escribió en su declaración formal, y algo se quebró. Algo se quebró, y la grieta llegó hasta el día en que me até las botas de combate por primera vez. Cerré la declaración de Brooke, me alejé de la mesa, y salí al porche trasero para respirar aire que no había pasado por el filtro de mi hermana. Un viento fresco de primavera traqueteó la puerta mosquitera. Los pájaros discutían en el arce, ajenos a la guerra entre hermanas. Metí la mano en el bolsillo de mi blazer, saqué un pequeño disco duro negro, y lo di vuelta entre mis dedos. En su pegatina, escrito con tinta desvanecida por el coronel Grant hace años, había una sola palabra, Bright. Mi nombre en clave durante aquellas últimas asignaciones. Uno que Brooke nunca supo. Dentro, el reloj de la cocina pasó de las 8. Volví a entrar, encendí mi vieja laptop, y esperé mientras jadeaba al despertar. El disco duro se deslizó en su sitio con un clic. La pantalla parpadeó, luego se llenó de nombres de carpetas que aún enviaban adrenalina por mis venas, Abcandle Strike, San Val, Whisper Tango. Abrí la última primero. Aparecieron fotos fijas, nuestro equipo agachado detrás de una ambulancia oxidada, aldeanos siendo escoltados a un lugar seguro bajo la luz de la luna, yo con uniforme polvoriento, la mano derecha levantada, señalando el avance. Luego un vídeo, material granulado de cámara corporal de una incursión nocturna en un complejo. Mi propia voz emergió, firme, baja, dando órdenes sin vacilación. El sello de tiempo mostraba una fecha 8 meses después de que Brooke afirmara que había dejado el servicio. Me recosté, dejando que la prueba se desplazara. El orgullo calentó lugares dentro de mí que habían estado congelados durante años. Una parte de mí quería volcar cada archivo en línea y ver a Internet devorar sus mentiras en tiempo real. Otra parte, la parte entrenada para pensar estratégicamente, eligió la precisión sobre la explosión. Seleccioné 3 documentos, el resumen del informe firmado por el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, una carta de condecoración con la firma del general Sterling, y un fotograma de mí recibiendo una estrella de ascenso en el campo bajo un amanecer en el desierto. Para darle fuerza, adjunté un clip de 5 segundos de la infiltración de Whisper Tango, los rostros borrosos excepto el mío. Luego redacté una nota al contacto de defensa que Grant me había enviado antes. Asunto: solicitud de verificación de evidencia preliminar. Hice clic en enviar. Menos de 10 minutos después, la respuesta sonó. Estos materiales son auténticos y de importancia histórica. Con su permiso, podemos iniciar una corrección formal a través de asuntos públicos del Departamento de Defensa y proporcionar a los medios un contexto verificado. Se requiere consentimiento. Miré el cursor parpadeante. Una vida de permanecer pequeña luchaba con el hambre repentina de ser completa a la luz del día. Antes de que pudiera decidir, llegó otro correo electrónico, de un medio de noticias de defensa con un encabezado que ponía nerviosos a los senadores. Señora Reynolds, fuentes indican que una agente clasificada con nombre en clave Whisper Tango ha salido a la luz recientemente en una filtración interna. Creemos que usted es esa oficial. ¿Lo confirma? Mis dedos se quedaron en el aire. Whisper Tango. Mi nombre fantasma, nunca pronunciado fuera de las salas seguras. Si los reporteros lo sabían, la campaña de difamación de Brooke ya se estaba desmoronando. Sonó el teléfono. El número de papá. Cassidy dijo, sin saludo. Esto se está yendo de las manos. Tienes que parar.
Buenos días a ti también, respondí, manteniendo mi tono neutro. Estás avergonzando a Brooke, continuó. Ha trabajado toda su vida por respeto, ahora todo el mundo habla de algún misterioso historial que te niegas a compartir. ¿Arregla esto? Cerré los ojos, imaginándolo en la isla de la cocina de su casa suburbana, el café humeando, el orgullo picando. Me gané mi lugar, papá. Simplemente nunca necesité aplausos por ello. Estás siendo dramático. No, dije. Estoy siendo documentada. Terminé la llamada antes de que pudiera montar un contraataque. Los correos electrónicos de defensa aún esperaban, el cursor parpadeando como un latido. Abrí un nuevo mensaje. 2 palabras, y consent. Clic. Los archivos se fueron, rumbo a personas que no los eliminarían de los álbumes familiares. Una extraña calma se instaló en mi pecho, de esas que llegan cuando termina la espera y la misión finalmente comienza. Cerré la laptop, me levanté, y salí de nuevo. El viento se había calmado. El amanecer se había convertido en plena mañana. En algún lugar, Brooke probablemente estaba redactando otra aclaración, sin saber que el suelo bajo su guión se había movido. Los titulares de mañana se escribirían solos, y por una vez, no sería una nota al pie ni un rumor. A la mañana siguiente, mi rostro estaba en la página principal de 3 medios de noticias nacionales, con el titular, General olvidada finalmente identificada. La luz de la mañana rebotó en mi teléfono en el momento en que abrí los ojos. De la noche a la mañana, todas las alertas de noticias del planeta habían conspirado para ganarle a mi alarma. General olvidada finalmente identificada se encontraba sobre una foto mía con camuflaje de desierto, empapada en sudor y 20 años más joven. Otro titular declaraba, hermana de estrella ascendente resulta ser la verdadera heroína. El artículo comparaba el impecable uniforme de gala azul de Brooke con mi granulada foto de campo, como un cruel antes y después. Silencié el zumbido el tiempo suficiente para preparar café. Para cuando el hervidor silbó, mi bandeja de entrada se había hinchado más allá de 100 mensajes sin leer. Veteranos que había liderado, periodistas ávidos de exclusivas, un capellán retirado que una vez rezó por nuestra compañía antes de una incursión nocturna. Gratitud, indignación, curiosidad se vertieron en párrafos digitales. En la multitud de líneas de asunto, un mensaje brillaba, formal promotion. Please RSVP. Hice clic. Family Inquiry Toeten, leía. Abajo, en cursiva apretada, mucho más elegante que la de Brooke, alguien había garabateado, General Cassidy Reynolds. Your presence is requested. Dejé el teléfono, insegura de si reír o maldecir. Todavía estaba debatiendo cuando sonó el timbre. El mensajero me entregó un sobre blanco rígido sellado con el emblema del Departamento de Defensa. Dentro, una solicitud oficial de condecoración, señalando un descuido en mis honores post-jubilación. 2 décadas tarde, pero ahí estaba, firmada por un subsecretario. Al anochecer, el día había pasado de surrealista a absurdo. Estaba sirviéndome sobras cuando mi teléfono volvió a sonar. Brooke. Dicen que ahora tienes más rango que yo, dijo, sin saludo. Su voz sonaba quebradiza, como cristal bajo tensión. Siempre haces esto. Apareces, robas el aire de la sala, haces que todo se trate de ti. Me apoyé en la encimera. No. Pasaste años fingiendo que no estaba en la sala. Hay una diferencia. Silencio. Luego una inhalación brusca. No lo entiendes. Trabajé todos los días por ese ascenso. Yo también trabajé, dije en voz baja. Pero no necesité una audiencia para ello. Murmuró algo, o una maldición o mi nombre, luego la línea murió. Dejé el teléfono a un lado, con las palmas de las manos hormigueando con una mezcla de ira y lástima. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a sonar. Esta vez, la identificación de llamada ponía Jenner, Harold. Elroy. Buenas tardes, Cassidy, dijo el viejo comandante, su voz cálida como brasas de una fogata. Supuse que necesitarías contexto antes de que mañana te vuelva a cegar. Fue al grano rápidamente. Hace años, Brooke había solicitado discretamente que mis registros de campo se sellaran por privacidad familiar. Cuando el jefe del archivo se resistió, ella presionó para que se etiquetaran como inexactos.
La cadena de mando se negó. Habían reconocido el intento por lo que era, sabotaje de hermana disfrazado de tutela. Exhalé entre dientes. Nunca quiso que me ocultara por modestia. Simplemente no podía soportar mi sombra. La verdad tiene patas largas, dijo el Roy. Hoy se ha puesto al día. El resto depende de ti. Después de colgar, saqué el viejo uniforme de su funda. La lana todavía conservaba el leve olor a virutas de cedro. Me quedaba ajustado en los hombros, pero los botones se cerraron sin protestar. Me prendí el broche de mi unidad sobre el corazón, el metal frío contra la piel. Nadie necesitaba saber qué iba a venir. No habría entradas dramáticas esta vez. Solo presencia, pura y simple. Al amanecer, conduje hacia el norte. Poco tráfico, la radio apagada. El horizonte de la ciudad se elevaba a través de la neblina primaveral. Mientras aparcaba a 2 manzanas del auditorio, caminé la distancia sola, mis tacones marcando un ritmo más firme que mi pulso. Dentro, los acomodadores me guiaron hacia los asientos familiares, pero negué con la cabeza y me deslicé en un asiento lateral del pasillo, tercera fila, lo suficientemente cerca como para ver la cara de Brooke cuando el programa llegara a mi nombre. Las luces se atenuaron. Un locutor con uniforme de gala blanco subió al escenario, su voz amplificada y solemne. Comenzó a leer. Invitados de honor, la mayor general retirada Cassidy Reynolds. Mi nombre resonó hasta el balcón. Antes de que pudiera levantarme, todos los oficiales de la primera fila se pusieron de pie como uno solo. Sillas rascando, metales brillando. El auditorio siguió, una ola de respeto extendiéndose hacia atrás hasta que incluso el último visitante civil estuvo de pie. Caminé hacia el pasillo central, el corazón latiendo contra la tela almidonada, sintiendo el peso de los ojos que una vez me pasaron por alto finalmente posarse. Entré sola a ese auditorio, pero cuando el locutor leyó mi nombre, toda la primera fila se puso de pie. El silencio puede rugir. Cuando todos los oficiales de ese auditorio se levantaron, el repentino silencio se sintió más fuerte que la artillería. Seguí avanzando por el pasillo, cada paso medido, mis zapatos susurrando contra la alfombra. Brooke estaba en el podio, las notas temblando en su mano. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, un destello cruzó su rostro, reconocimiento, luego miedo. Filas de uniformes, pulidos y orgullosos, llenaban la sala. Cámaras posadas en trípodes, luces rojas parpadeando como ojos cautelosos. Llegué a la primera fila y me detuve en el pasillo lateral, reacia a pasar por delante de nadie. El locutor ajustó el micrófono. Damas y caballeros, tenemos el honor de dar la bienvenida a la mayor general retirada Cassidy Reynolds. Su presencia eleva esta ocasión. Una onda de conversación recorrió la audiencia. En algún lugar cerca del fondo, una mujer murmuró, creí que su hermana dijo que era una oficinista. Las palabras llegaron más lejos de lo que pretendía. Brooke se puso rígida, su garganta trabajando mientras tragaba. Forzó una sonrisa. Oh, esa es mi hermana. Estuvo en el servicio, un poco. La mentira colgaba, tan obvia como espinaca entre sus dientes. El general Elroy, sentado a la izquierda del escenario, se levantó sin esperar el protocolo. Subió los escalones con paso firme, se detuvo junto a Brooke, y me encaró. Su saludo resonó como un pistoletazo de salida. General Reynolds, es un honor, señora. Jadeos estallaron a nuestro alrededor. El marido de Brooke se enderezó tan rápido que su silla se deslizó hacia atrás. Papá, 3 asientos más allá, palideció y se quedó mirando sus zapatos como si hubieran ofrecido respuestas repentinas. Le devolví el saludo a Elroy, más afilado que la costumbre, más nítido que la memoria. Gracias, señor. Él asintió, luego se apartó, dándome una línea de visión clara hacia el podio. Brooke intentó continuar, su voz, generalmente suave como barniz, flaqueó. Nosotros, nos hemos reunido hoy para reconocer la excelencia en el liderazgo. Alguien en la tercera fila, un joven teniente con cara de entusiasmo, levantó un teléfono y susurró a un amigo. Un periodista a su lado captó la señal y dirigió su lente hacia mí en lugar del podio. En segundos, los comentarios de la transmisión en vivo se deslizaron por las pantallas sostenidas en alto. Esa es Whisper Tango. Brooke mintió.
Dijo que su hermana nunca sirvió. La general Reynolds salvó a mi primo en el 12. Es una leyenda. La compostura de Brooke se quebró. Una gota de sudor resbaló por su sien. El micrófono captó el leve temblor en su respiración. Revolvió sus papeles, buscando la siguiente línea, pero cada frase se convirtió en polvo. Destellos de memoria pasaron por mi mente. Brooke burlándose de mí a los 14, nunca liderarás a nadie. Brooke a los 22, estás avergonzando a la familia. Brooke la semana pasada, estás fingiendo ser una heroína. Cada golpe ahora resonaba de vuelta en ella, amplificado por la misma multitud que había invitado. Un reportero se levantó. Coronel Reynolds, usted describió a su hermana como no militar. ¿Quiere aclarar su declaración a la luz de la nueva información? La pregunta cayó como un bastonazo en las rodillas. Los ojos de Brooke se dirigieron a papá, pero él miró a otra parte, de repente fascinado por una señal de salida. Mamá frunció los labios, agarrando el asa de su bolso como si eso pudiera salvarla de ahogarse. Me mantuve en silencio, dejando que la sala se ajustara a la nueva gravedad. No estaba allí para humillar, estaba allí para existir. Brooke se aclaró la garganta. Nosotros, podemos abordar eso después de la ceremonia. Sin embargo, su voz se marchitó en la última palabra. La audiencia olió la sangre en el agua. El foco de atención cambió permanentemente. El personal tras bambalinas intercambió susurros frenéticos. La ceremonia siguió adelante, los aplausos educados pero distraídos. Cuando Brooke finalmente se prendió las águilas plateadas, menos cámaras lo capturaron que a mí cruzando al pasillo lejano y saliendo por una puerta lateral. El pasillo olía a cera para suelos y pánico. A mitad de camino hacia la salida, papá corrió tras de mí. Décadas de entrenamiento todavía le daban velocidad. Deberías habernos contado, dijo, su voz. Encontré su mirada. Nunca preguntaste. Abrió la boca, pero no llegó ninguna réplica. Lo dejé allí parado, con las manos en las caderas, como un hombre que había ensayado discursos durante años pero había olvidado cada palabra. Afuera, el sol de la tarde se sentía más cálido de lo que debería. Reporteros gritaban mi nombre desde la acera. Seguí caminando, doblé una esquina, y llegué a mi coche sin mirar atrás ni una sola vez. El viaje a casa fue silencioso, excepto por el bajo zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Cuando entré a mi entrada, la luz del porche brillaba, aunque el sol no se había puesto. Brooke estaba sentada en el escalón superior, con las rodillas encogidas, la gorra del uniforme en el regazo, los ojos hinchados por las lágrimas o la furia. No podía distinguir. Apagué el motor, me quedé un largo momento al volante, luego finalmente salí. Me fui de la ceremonia sin decir palabra, pero cuando llegué a casa, Brooke me estaba esperando en mi porche. No habló de inmediato. Apenas había subido al porche, con las llaves aún en la mano, cuando la vi allí. Brooke, sentada en el escalón superior como una niña enviada fuera de clase. Tenía el pelo recogido desordenadamente, se había quitado el blazer, los tacones cambiados por unos zapatos planos desgastados. No había credencial de prensa, ni séquito, ni rastro de la oficial tensa que había visto horas antes en ese escenario. Y descansando en su regazo había una caja, una simple caja de madera. Se levantó lentamente cuando me acerqué, levantándola con ambas manos como si pudiera desmoronarse si no tenía cuidado. Cuando la extendió, vi lo que había dentro, mi estrella plateada, cuidadosamente colocada junto a una fotografía descolorida. Nosotras de niñas. Recordaba esa foto. Yo tendría unos 9 años, ella 12. Ambas estábamos cubiertas de tierra por trepar a los árboles, riéndonos de algo fuera de cámara. Creí que esa foto se había perdido hacía mucho tiempo. No cogí la caja de inmediato. Primero miré su rostro. Sus ojos estaban rojos pero secos ahora. Su labio tembló ligeramente cuando dijo, las encontré en el trastero de mamá. No me moví. Simplemente esperé. Las guardaba en una vieja lata, envueltas en una de sus bufandas, metidas detrás de cajas de decoraciones navideñas. Bajó los ojos. Ella me dijo. No te merecías los recordatorios. Dijo, si la gente recordaba quién eras realmente, me olvidarían a mí.
La brisa nocturna agitó su blusa, y pude oír el leve traqueteo de las campanas de viento del porche del vecino. Aún no había encendido las luces dentro. Todo entre nosotras se sentía iluminado por la memoria más que por la electricidad. No sabía, susurró, cuánto deseaba su amor, hasta que me di cuenta de que la única manera de conseguirlo era borrándote. Su voz se quebró, pero no de forma practicada. No era su voz de discurso ni su tono de entrevista de prensa. Era algo más suave, casi joven. Creo que me convertí en ellos, dijo. Eso me hizo levantar la vista, y la hizo llorar. No sollozos fuertes, no el tipo de lágrimas que usas para manipular una sala. Solo temblores silenciosos y huecos. Su cuerpo se desplomó ligeramente, como si ya no supiera cómo sostenerse en su propia columna vertebral. Siempre estuviste sola, Cassidy dijo. Y yo creí que eso te hacía débil. Ahora veo, te hizo libre. Aún no había cogido la caja. Sentí que si lo hacía, podría estar aceptando más de lo que estaba lista. Luego vino el giro en su voz. Me voy a retirar. Parpadeé. ¿De la base? Del mando. No es por la prensa, ni por el saludo de Elroy, ni por los hashtags de tendencia. Soy yo. Estoy cansada de fingir que me gané ese puesto silenciándote. Volvió a mirar la caja. Construí todo sobre su plano. Todo. Los títulos, las actuaciones, la maldita imagen espejo de quien querían que fuera. Pero tú construiste tu vida sobre nada más que tu propia determinación. Y nunca necesitaste sus aplausos para mantenerte firme. Todavía no dije ni una palabra. Aún no. Tomó una respiración lenta y añadió, no espero perdón. No sabría qué hacer con él si me lo dieras. Extendí la mano, no hacia su mano, sino hacia la caja. La tomé con cuidado, como si pesara más de lo que pesaba. Como si contuviera todos los años que había enterrado. Sus hombros bajaron, quizás por alivio, o quizás simplemente ya no sabía cómo mantenerse de pie sin la armadura. Le di un pequeño asentimiento. Luego entré y cerré la puerta. No dio un portazo. No hizo eco. Simplemente terminó. Más tarde esa noche, mucho después de que el coche de Brooke se hubiera marchado y la luz del porche se apagara sola, me encontré de vuelta en el lugar donde solía ser voluntaria. Un viejo centro comunitario metido entre una lavandería y una biblioteca deteriorada. Habían reabierto la pequeña sala de entrenamiento para veteranos hacía un mes, y aunque no había regresado desde que quitaron las últimas fotos de despliegue de la pared, algo me atrajo allí ahora. Dentro, una chica que no tendría más de 14 años luchaba con una rutina de ejercicios, pierna protésica, pelo corto, sudor cayéndole por la frente. Seguía cayendo, seguía levantándose, pero lo vi, el destello de duda, el grito silencioso de quizás no pertenezco. No la interrumpí. No de inmediato. Me senté en el banco junto a su botella de agua, dejé la estrella plateada sin decir palabra. Me miró, perpleja. Me incliné, la miré a los ojos. Nadie tiene derecho a decirte cuánto vales, dije. Tú se lo demuestras. No asintió, no lloró, simplemente se quedó mirando el metal como si no fuera real. Luego se puso más recta. Pasaron semanas. Las estaciones comenzaron a cambiar. Y 2 meses después, esa misma chica, con el pelo más largo ahora, la postura segura, me saludó en una ceremonia local. Sin prensa, sin hashtags, solo ella parada orgullosamente con un uniforme que se había ganado a pulso. Tampoco lloré entonces, pero algo en mí se asentó. Mi familia aún no me menciona, ni en las fiestas, ni en los correos electrónicos, ni siquiera en los álbumes de fotos descoloridos de sus estanterías. Pero esa chica encontró su camino a seguir. Y cuando levantó la mano ese día, ya no me sentí borrada. Me sentí en casa.